Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta mañana, una vez más, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. La petición que te hacemos en esta mañana, Padre de la Gloria, es que continúes dándonos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Que alumbres los ojos de nuestros entendimientos para que podamos entender a la esperanza que tú nos has llamado. Padre de la Gloria, gracias por la palabra, por la exhortación que tú me has dado en esta mañana para la iglesia, creyendo, Padre Santo, que eres tú quien le das el crecimiento. Que aquí estoy como tu hijo, como instrumento para impartir la exhortación, pero que necesito tu gracia, Padre, para ministrar la misma y para que todo aquel que escuche, Padre amado, confiemos en ti, que tú has comenzado, eres tú el que has comenzado la buena obra en cada uno de nosotros, y tú lo has de perfeccionar hasta la venida de tu Hijo Jesucristo. Y esa obra que has comenzado en nosotros, tú nos dices en tu palabra que es conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y eso para nosotros es imposible, pero para ti todo es posible, Padre. Amén. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 14 de Amós, lo leen después en su casa porque es sentir la inquietud de citar esta escritura por lo que está pasando aquí en esta mañana. En el capítulo 4, después de que el pueblo de Israel desobedeció tanto y tanto a su verdadero Dios, viene la promesa de Dios y le dice que Él va a sanar su rebelión. Dios va a sanar la rebelión de ellos. Pero escuche cómo termina la escritura. Y los amaré de pura gracia. De pura gracia. ¿Cómo estábamos nosotros antes de estar en Cristo? En el mundo, caminando conforme a nuestros pensamientos, conforme a la corriente de este siglo. Éramos por naturaleza hijos de ira igual que los demás. Pero Dios, que es grande en misericordia, por su gran amor que nos amó, aleluya, nos llamó, nos ha perdonado. Amén. Y nos ha dado vida juntamente con su Hijo Jesucristo. Amén. Y por gracia, Amén. somos salvos. No por obra para que nadie se gloríe o para que se las eche. Y esto hay que estarlo repitiendo, aunque yo sé que todos lo sabemos, pero hay que estarlo repitiendo, no sea que otras cosas nos distraigan. Amén. Y nos olvidemos que según Dios amó a su pueblo en el pasado de pura gracia, por pura gracia, eso es lo que nos ha sucedido a nosotros, hermanos. De pura gracia. No nos merecíamos nada. Lo que nos merecíamos éramos recipientes de la ira de Dios. Pero por su gran amor y misericordia, hoy estamos aquí y podemos proclamar y decirle gracias, papá. Amén. Gracias, Padre. Amén. Gracias. Y qué amor, ¿ah? Aleluya. Él no nos mandó a decir que nos amaba, Él lo dio a demostrar. Amén. ¿Cómo? Juan 3:16.
Porque de tal manera Era amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. vida eterna. ¿Dónde lo dio? ¿Frente a la tumba de Lázaro? No. ¿Frente a los leprosos que sanó? No. Allí cuando lo lleva a la cruz. Allí en la cruz. A la cruz. Podemos preguntar hoy, sin temor a equivocarnos, ¿quién fue el que llevó a Cristo a la cruz para que muriera? ¿Fueron los judíos? ¿Fueron los romanos? ¿O esa era la voluntad del Padre, que antes de Cristo nacer, ya habían hablado Padre, Hijo y Espíritu Santo? Amén. ¿A quién enviaré? Dice Dios a través del profeta Isaías. Y alguien dijo, he aquí, envíame a mí. ¿Quién fue ese alguien? Cristo Jesús. Pero no había nadie que se parara en la brecha. Entonces Él le preparó un cuerpo. Ese cuerpo es semejante al de nosotros. Amén. Pero dentro de ese cuerpo había la plenitud de Dios. Pero en todo momento Él actuó como hombre. En Filipenses 2 dice que Jesucristo, la versión Reina Valera dice, se despojó. Amén. Pero yo estuve leyendo y escuchando a otros que saben más que yo, que dice que en el original griego lo que dice es que se anonadó. Se anonadó. No hizo en ningún momento uso de lo divino que estaba en ese cuerpo, sino que actuó como hombre. Amén. Como hombre. Ay, podemos seguir hablando mucho de ahí por ahí. Como hombre. Se siguió humillando después que estaba en la condición de hombre. Se siguió humillando y vino a servir. Se hizo siervo de todos. Amén. Y Él mismo lo dijo. Yo no he venido para que me sirvan. He venido a servir y a dar mi vida de rescate por muchos. Amén. Se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte más vergonzosa. Que moría en una cruz como murió Jesucristo era que para el resto de la humanidad esa persona no valía nada. Era digna de esa muerte. Isaías 53, 750 años de lo que sucedió en la cruz, Dios a través de Isaías lo está profetizando. No había parecer en él para que le deseáramos, no había hermosura, estaba irreconocible allí en la cruz. El látigo romano le laceró la carne. Amén. Y tenemos que orarle a Dios. Escúchenme bien esto. Pero esa oración de Efesios capítulo 1, que Pablo hizo por los hermanos de Éfeso, que Dios le diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero escuche lo que sigue diciendo. Que Dios alumbre los ojos, no de nuestro físico, de nuestra cara, que Dios alumbre los ojos de ¿qué? De nuestro entendimiento. Eso es algo interior, para que podamos entender a la esperanza que nos ha llamado. Amén. Hermanos, si no hay revelación, si Dios no nos alumbra, y en 2 de Corintios, capítulo 4, el apóstol Pablo dice que cuando Dios dijo al principio, ¿recuerdan? Sea la luz,
Pablo dice, fue Él el que resplandeció, ¿dónde? En nuestros corazones. Y esa luz está ahí, pero tenemos que pedirle a Dios que se manifieste. ¿Por qué es importante esto? Escúcheme bien. Vamos al principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía. Estaba incubando ahí, porque había tiniebla. Y ahí estaba el Espíritu Santo esperando la palabra. ¿Qué fue lo primero que dijo Dios en medio de ese caos? Sea la luz. Eso no fue el sol. Antes de Dios comenzar a poner en orden lo que estaba desordenado y vacío, Él trajo la luz para que pudiéramos tener la revelación de lo que Dios está haciendo, donde hay desorden y hay un vacío. Amén. Y ese éramos nosotros cuando estábamos en el mundo. Estábamos desordenados y vacíos de la presencia de Dios. Amén. Ahora Dios está llevando a cabo una obra que es la de conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa obra es de Dios, hermanos. Tenemos que pedirle a Dios que esa luz que está en nuestro interior, en nuestros corazones, se vaya manifestando para que podamos entender las cosas del Espíritu. Amén. Yo le voy a dar como asignación que lean Primera de Reyes. Por ahí del capítulo 6 en adelante, usted va a ver cuando Salomón está edificando el templo físico. Y usted va a ver que ese templo necesitaba unas piedras para la edificación del templo. Pero esas piedras que necesitaba Salomón, los que estaban construyendo, eran colaboradores. Salomón edificando el templo. Esas piedras venían de la cantera, pero a esas piedras no se les daba forma al llegar a la edificación del templo. Esas piedras había que darle la forma en la misma cantera con el propósito que cuando llegaran al templo donde se estaba edificando el templo, escuche esto, no hubiera la necesidad de usar martillo, Amén. hacha o alguna herramienta de hierro, porque no debía de haber ruido, alboroto, Amén. mientras se estaban poniendo esas piedras. Aleluya. Dios está edificando la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, dice Pedro, con piedras vivas, y cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, somos una de esas piedras. Lo que le voy a pedir es que le ore a Dios para que esa revelación que necesitamos, no sea yo, sea el Espíritu Santo quien nos dé esa revelación. ¿Qué nos quiere decir esa escritura ahí? Tienen que venir preparadas ya de la cantera. Es asunto de ponerlas en el lugar donde van, a cosa de que no tengamos que usar martillo, Amén. o hacha, o algún instrumento de hierro, para que no haya alboroto, no haya ruido.
Aleluya, Señor. Yo, además de esto, le traigo una exhortación hoy a esta congregación y a los hermanos que me están escuchando por el video. Amén. Me están viendo. Es para ustedes también, si es que se están congregando en algún lugar, como es bíblico que debemos de congregarnos. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿para qué nos congregamos? ¿Por qué nos congregamos? Muchas veces que estoy caminando con mi esposa haciendo diligencia fuera de casa, llega la hora en que mi esposa me dice, me hace así: tengo hambre. Y buscamos un lugar donde vendan comida. ¿Para qué? Bueno, para saciar el hambre que hay. Amén. El asunto es que hay tantos sitios que venden comida, pero no todos los sitios donde hacen comida, esa comida queda con un sabor exquisito. ¿Eso es cierto o es falso? Amén. Jesús dijo: bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tengan el deseo de ser alimentados con el verdadero alimento que nos ha dado Dios, que es Cristo Jesús, tenemos cada uno que examinarnos que en nuestras reuniones, ¿qué es lo que estamos comiendo? ¿Qué es lo que la palabra que se nos está dando? Porque hay tantas congregaciones, claro que las hay, pero ¿cuál es el alimento que se está dando, que esos hermanos están recibiendo? Hermanos, y si el alimento no es Cristo, que simplemente sean doctrinas o mandamientos de hombre, entonces nosotros tenemos un deber. ¿Qué me viene? ¿A qué es que va la exhortación? Amén. Cuando Dios le pidió cuentas a Caín por su hermano Abel, ¿qué fue lo que dijo Caín a Dios? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, yo tengo que estar pendiente a él, tengo que estar... Ese espíritu es del Satanás, porque la Biblia dice que Caín era del diablo. O sea, que es el diablo a través de Caín. Amén. Amén. Cuando ahora vemos a Jesús orando en el capítulo 17 de Juan, Él le dice: Padre, los que tú me diste, yo los he guardado. ¿De qué los estaba guardando Cristo? ¿Qué fue? ¿Que los metió en una cueva para que nadie los viera? No. ¿De qué los estaba guardando Cristo? Yo los he guardado hasta el fin. Los he guardado en tu nombre. Le he dado a conocer tu nombre. Amén. Los he guardado. Y ese es el espíritu que debe de estar manifestándose en cada uno de los hijos e hijas de Dios. El de Cristo, no el de Caín. Cuando leemos a los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos a Jesucristo cómo Él guardaba y de qué guardaba a sus discípulos. De las falsas enseñanzas. Siempre estaba pendiente. Cuídense de la doctrina de los escribas y fariseos, que es la hipocresía.
cuidándolo de la doctrina de los saduceos, de los herodianos, que cada uno, habían grupos religiosos, cada uno tenía un concepto de la vida y de cómo debía ser y cómo debía el hombre actuar en el plan de Dios. Y todos estaban equivocados. Porque a todos Cristo le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo, como Él no trajo una nueva religión aparte de las que habían, ¿qué fue lo que trajo Cristo? Arrepentidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba reinando Satanás a través del pecado en cada uno de nosotros. Pero cuando vino Cristo, Él trajo el reino de los cielos. ¿Y quién lo trajo? El rey de ese reino, que es Él mismo. Amén. Aleluya. ¿Y quién fue el que sacó del medio al que tenía el imperio de la muerte cuando murió en la cruz? Fue Jesucristo, no fue usted ni fui yo. Amén. Fue Jesucristo. Por eso cada hombre, cada mujer que hemos nacido de nuevo, tenemos que tener cuidado de no estar actuando como si fuéramos esclavos todavía. Eso le pasó al pueblo de Israel. Cuando Dios los perdona estando en Egipto, pero ahora Dios no solamente los quiere salvar del ángel de la muerte. La sangre que estaba en los dinteles de la puerta sirvió para que el ángel de la muerte pasara por alto, y los que estaban dentro de las casas de los hebreos, mientras afuera había muerte, dentro había luz y salvación. Pero seguimos viendo en esa historia el plan de Dios. Qué bueno que Dios, por medio de la sangre, no perecieron. Dios los salvó del ángel de la muerte. Pero un momentito. Ahora Dios quiere salvarlos de algo más. ¿De qué? De Egipto. Y por eso es que le dijo: se tienen que salir. Llegó la hora esta noche de salir de Egipto. ¿A dónde? A la meta que ya Dios tenía. No a la meta que Moisés tenía, ni que el pueblo se la inventó. No. La meta que Dios tenía, que era llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida. Dios los sacó, los libertó de Egipto, pero en el caminar nos dimos cuenta que físicamente salieron de Egipto, pero en su interior Egipto seguía en ellos. Y Egipto es tipo del mundo. Amén. Amén. Dios nos ha perdonado por haber creído en Cristo. Nos pasó de muerte a vida. Pero ahora nos quiere salvar del mundo. Por eso es la palabra que Dios nos dio de Mateo 5 y verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Por qué los limpios de corazón? Porque nuestro corazón, que es el terreno donde Dios quiere sembrar su semilla incorruptible, que es Cristo mismo, en ese terreno no puede haber nada del mundo, nada del pecado. Por eso es que cuando el médico nos ve, porque lo visitamos, nos pregunta: ¿en qué puedo ayudarte? ¿O por qué vienes a verme?
cuando yo le hablo de un dolor en este hombro, ¿qué es lo primero que él hace? Coge el lápiz, ¿qué hace? Vaya a hacerse un sonograma o una placa. El resultado de ese sonograma o de esa placa le va a decir al médico lo que yo tengo. ¿Cuántos leen la Biblia de los que están aquí? Amén. Aleluya. ¿Ah? Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos se dejan leer por la Biblia? Amén, Señor Jesús. Son cosas diferentes. Sí. Entonces usted ve a muchos buscando las promesas de Dios, las promesas de Dios. No, pero deja que ella te tire, que te retrate. Ajá. Amén. Pero no es para condenarte. No. No es para que yo desde aquí te entre a palo. Amén. No. Aleluya. Esto es individualmente. Porque Dios nos retrata. El médico puede sacar la placa de aquí, pero lo que hay en mi corazón y en mi espíritu y en mi mente, no hay médico en el planeta Tierra que pueda descubrirme. Pero le servimos a un Dios, al único Dios, Amén. que ese sí sabe lo que hay. Amén. Aleluya. Y Él sabe lo que quiere hacer dentro de nosotros. Sí. Y cuando yo dejo que la Biblia me lea a mí, entonces ahí yo descubro, mira, esto está aquí, me dice la Biblia, en tu corazón y en tu mente, esto hay que echarlo fuera. Pero ¿por qué a muchos no le da resultado eso? Cuando entremos en el pecado de Sodoma, ahí vamos a descubrirla. Amén. Aleluya. Entonces, ese fue Cristo. Ahora, cuando usted lee las cartas de los apóstoles, Pablo, Pedro, Santiago, usted va a ver, vamos a hablar de el apóstol de nosotros los gentiles, que fue Pablo. Pablo no se dedicaba solamente a predicar el evangelio, que era la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Amén. Pablo, cuando llegaba a los lugares y predicaba el evangelio, las vidas se convertían y él establecía congregaciones en las ciudades. Recuerden bien esto, hermano, no podemos olvidar esto. Yo digo en las ciudades porque la Biblia lo dice. Amén. Pablo sabía que en cada ciudad lo que debía de haber era una iglesia local. ¿Cuántas hay en Dorado? Y sus barrios. Hay unas cuantas. ¿Cuántas quiere el Señor? Una. Esa visión tenemos que tenerla. ¿Por qué? Porque era la visión que tuvo Pablo. Cuando ante el rey Agripa le dijo, le testificó cuando iba camino a Damasco, lo que le había sucedido en el camino. Y él le dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. Pregúntale a muchos pastores cuál fue la visión celestial que tuvo Pablo. ¿Cuál fue? Le van a hablar de la mitad de la visión. De Cristo, que fue el que se la apareció. De Cristo nada más. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Pablo cuando él cayó al suelo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién era que perseguía Saulo? A los creyentes, a los que invocaban el nombre del Señor. Pero Pablo no sabía, lo hizo en desconocimiento. Pablo no sabía que todos esos creyentes
eran la iglesia que el Señor había llamado de afuera del mundo para formar ¿qué? El cuerpo de Cristo. Aleluya. O sea que a cada creyente que Saulo perseguía era lo mismo que estar persiguiendo ¿a quién? A Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando usted ve a Pablo, él se presenta como un apóstol que es, predicador del Evangelio, maestro, pero lea otra vez las cartas de Pablo, como él después que Dios lo usaba predicando el Evangelio y que a todos aquellos que se convertían, él le dedicó tiempo para irlos formando, pero luego era un fiel vigilante de estar pendiente a esos hermanos para guardarlos de las falsas enseñanzas. Aleluya. No era que dejaba una obra allí en Éfeso y dijo, bueno, ahí nos vemos. No. Él se iba con la preocupación porque él sabía que a los hermanos había que cuidarlos, vigilarlos y guardarlos de las falsas enseñanzas. Porque una falsa enseñanza que yo la escuche, la reciba, la adopte y me ponga a practicarla, que no esté en conformidad con lo que Cristo enseñó, ay, hermano, me va a pasar lo que le pasó a los Gálatas, y Pablo se lo dijo. Se habían convertido a Cristo, pero ahora después de haber recibido la verdad, con el tiempo vienen otros predicando y enseñándole, no, el apóstol Pablo está bien, pero, para ustedes ser salvos tienen que circuncidarse, tienen que guardar el sábado. Y como lo dijo a los colosenses, que hay muchos que se abstienen de alimentos, hay otros que están celebrando muchas fiestas, porque se creen que eso es lo que complementa, creen en Cristo. Pero Pablo le dio a los Gálatas una palabra ahí, hermano, que está ahí. Les dijo, estúpidos, ¿quién los ha extraviado? ¿Quién fue el que los enseñó? Como una pregunta que voy a hacer. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por el obrar, por las obras de la ley, o porque tuvieron fe en Cristo Jesús? Y el Pablo se presenta como alguien que quiere ser guardador de estos hermanos y le hace una advertencia fuerte. Yo tengo que decirle esto que le voy a decir. Los que por la ley quieren justificarse, de Cristo te desligaste, de la gracia has caído. Amén. Hermano, y eso no es para los de Galacia nada más. Esa palabra es para nosotros hoy. ¿Por qué? Para nosotros también. ¿Por qué? Póngase a buscar qué tiempo va que el apóstol Pablo escribió estas cartas. Póngase a buscar en qué tiempo fue escrito el libro de Génesis, donde está la historia de Caín y Abel. Porque lo que está sucediendo hoy no es nada nuevo, no hay nada nuevo debajo del sol, dice en Eclesiastés. ¿Por qué nosotros tenemos que ser guarda? Y esto es lo que yo quiero hoy que entendamos. Porque yo van días que he tenido esta inquietud que me llegó a mi mente, a mi espíritu, me puse a buscar. Y por eso es que le traigo esta exhortación.
que tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Y tenemos que entender que Satanás sabía que aquello que le dijo Dios allí en el huerto del Edén y que está en Génesis capítulo 3, donde Dios le dijo que de la simiente de la mujer iban a ser uno. Él le dijo, lo vas a morder en el calcañar, pero él te va a herir en la cabeza. La autoridad que Adán te ha dado, Satanás, va a venir uno que esa autoridad te la va a quitar. Amén. ¿Qué es lo que significa la palabra cabeza ahí? Hasta que Dios no le dijo el nombre. Aquí se estuvo leyendo ahorita y hablando de el hermano trajo una exhortación. Amén. ¿Qué es el hombre para que tengas el memoria? ¿Qué es el hombre en el plan de Dios? ¿Ah? O el hijo del hombre para que le visite. El hijo del hombre no soy yo, es Cristo Jesús. Amén. Y el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios fue al que Satanás logró desviarlo de la voluntad de Dios. Y usted me podrá decir, como a mí me han preguntado, bueno, pero si Dios es todopoderoso, ¿por qué no cogió al diablo allí mismo y lo mandó para el lago de fuego? Bueno, porque es que Dios tiene un plan para cumplir su propósito y ese propósito se cumple en Cristo. Amén. ¿Y quién soy yo para estarle exigiendo y criticando el plan de Dios? Si el plan de Dios es sencillamente que Él, como Satanás fue al hombre, que fue creado en imagen y semejanza de Dios, lo hizo caer, pues está dentro del plan de Dios que un hombre sea el que le dé el golpe mortal al diablo. Ese es el plan de Dios. Pero ese hombre que le dio el golpe mortal ni es usted ni soy yo. Se lo dio al diablo, fue Cristo Jesús. Amén, aleluya. Fue Cristo Jesús. Y todas las cartas que escribe Pablo es corrigiendo y advirtiendo a los hermanos, guardándolos de las falsas enseñanzas, porque en todas las ciudades que Pablo estableció congregaciones, allí venía Satanás con las falsas enseñanzas. Amén. Pero eso está sucediendo en el día de hoy, hermano. Eso está sucediendo en el día de hoy también. Porque Satanás desde el principio, ¿qué era lo que quería? Que ese hijo de la mujer que le iba a quitar la autoridad no naciera. Y eso lo podemos ver desde el principio, cuando el pueblo de Dios está de esclavo en Egipto. ¿Cuál fue la orden de Faraón? Ahí comenzó todo. Dio una orden a las parteras: todo hijo varón que tengan las mujeres hebreas, no lo dejen vivir. Porque ahí está la multiplicación. La mujer sin el hombre no puede multiplicar, no puede dar a luz. El hombre solo tampoco. El plan de Dios para la multiplicación del género humano es varón y hembra. No varón con varón ni hembra con hembra. No, eso no funciona. Amén. Eso está fuera de la voluntad de Dios. Amén. Pero como el plan de Dios, lo que Dios se ha propuesto hacer, no hay nada ni nadie que se lo impida. ¿Ah? Entonces Dios pone gracia en las parteras. Y cuando nace aquel niño llamado Moisés, que le pusieron Moisés, fue guardado por Dios. Fue guardado por Dios. Y ya de ahí en adelante ustedes saben la historia. En el Viejo Testamento,
bien pocas veces es que aparece Satanás, como en el Nuevo Testamento, que lo menciona como el diablo, la serpiente antigua, Satanás, el dragón. Antes era una serpiente, pero ya creció, ahora es un dragón en Apocalipsis al final. ¿Y qué fue lo que hace el diablo a través de Herodes? Cuando vino la noticia que él la escuchó, que los ángeles, o un ángel le dio la noticia a los pastores que estaban cuidando sus ovejas, le traigo buenas noticias de arriba, que hoy ha nacido en Belén, la ciudad de David, un Salvador. Ha nacido el rey de los judíos. Cuando los astrólogos, magos, como usted quiera llamarle, vieron la estrella, ellos entendieron que era una señal que Dios le estaba dando y la siguieron hasta que encontraron al niño. Amén. Pero ¿qué fue lo que hizo Satanás a través de Herodes? Nació el que me va a dar el golpe a mí. ¿Por qué Herodes mandó a matar a los niños que habían nacido de 2 años hacia abajo? Porque fue un instrumento del diablo, porque en uno de esos es que voy a agarrar al que me iba a dar el golpe mortal, pero no pudo, porque allí no estaba, ninguno de los que mató. Dios, sabiendo las intenciones del diablo, se le aparece a José un ángel y le dice: coge a tu mujer y al niño y vete para Egipto, porque Herodes procura matarlo. Era Satanás a través de Herodes. Satanás impidió que Cristo fuera a la cruz, porque allí era que le iba a dar el golpe mortal. Amén. No lo logró. No. ¿Qué es y a qué se está oponiendo Satanás hoy? Yo lo he dicho muchas veces, lo voy a estar repitiendo. Amén. ¿Por qué Saulo, antes de convertirse, perseguía a los que invocaban el nombre del Señor? Porque Cristo, y esto está en Mateo 16, había dicho antes de ir a la cruz, le dijo a Pedro y a los que estaban en su alrededor: sobre esta roca, que era él, esa roca, yo edificaré mi iglesia. La iglesia no es de ningún concilio, no es de ningún pastor. La verdadera iglesia es de aquel que murió en la cruz y la compró a precio de sangre. Amén. Que se llama Jesucristo. Todos los que hemos nacido de nuevo somos miembros de un solo cuerpo, funcionando donde Dios le ha placido ponernos en el cuerpo. Eso es así de sencillo. Y mire lo que es la ceguera espiritual. Yo estoy viendo un video que le preguntan a un hermano, a un pastor, es dominicano él, que da a veces gusto de oírlo, porque yo lo escucho cada rato. Entonces le pregunta el que le está haciendo la conferencia que si hay la necesidad de que uno sea miembro de una iglesia. Pero cuando él hace esa pregunta, yo rápido pienso que no tiene la visión de lo que es la iglesia. Y el hermano le contesta: pues que la Biblia casi no habla de miembros, pero sí tenemos que congregar. Yo, pero ¿qué es lo que está diciendo este pastor? ¿O es que la Biblia que él tiene es diferente a la de nosotros? Y yo acá le decía: pero entonces, mire, póngase a leer 1 Corintios capítulo 12. Amén. Aleluya.
para que usted encuentre esa palabra miembro ahí. Aleluya. Tú eres bonito, Señor. Y en diferentes otras escrituras. ¿Cómo que no? Lo que pasa es que cuando se habla de miembro para el que no tiene la visión, se están refiriendo a una congregación. Yo me recuerdo cuando yo me convertí, si yo me bautizaba y me daban una tarjetita. Esta tarjetita es la que lo hace usted miembro de esta iglesia. Pero ¿qué disparate es eso? Eso no es bíblico. A nosotros lo que nos hace miembros del cuerpo de Cristo está en 1 de Corintios capítulo 2 y verso 13. Que todos fuimos bautizados, todos los creyentes, por un mismo espíritu. ¿Dónde? ¿Dónde? En el cuerpo de Cristo. Aleluya. En el cuerpo de Cristo. Entonces hoy, Satanás tiene una obra que es la última que le queda, porque él sabe que le queda poco tiempo. Que él está buscando la forma que Dios no pueda edificar la iglesia, la cual es la novia de Cristo, y como él hizo con la primer mujer que se la trajo edificada ya al primer hombre que fue Adán, así Dios va a hacer, y eso está en Apocalipsis 19, el Padre, Dios le va a entregar la novia gloriosa, una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante a su Hijo Jesucristo, y ahí se darán las bodas del Cordero. Satanás no quiere que la iglesia sea edificada. ¿Cómo él lo hace? Como siempre lo ha hecho, con las falsas enseñanzas, y la más que él ha logrado es con la imitación, imitando lo verdadero. Ahora, porque yo quiero, y la inquietud mía, y de presentarme a ustedes, no como alguien que viene aquí los domingos únicamente a predicar el mensaje que Dios me da y que nos está dando, sino que yo quiero ser un guardador de mis hermanos. Amén. Y de mis hermanas. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Vamos a Hechos capítulo 20. Aquí Pablo se va a despedir. Capítulo 20. Amén. De los hermanos de esa iglesia que él logró, por la gracia de Dios y en la guianza del Espíritu Santo, establecer en esta ciudad de Éfeso. Pero llegó el momento en que Pablo tuvo que abandonar ese lugar. Y miren cuál es la despedida de Pablo. Vamos a leer ahora, del verso 17 en adelante. Vamos a leer. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ancianos en plural, porque la congregación era de muchos miembros. ¿Ah? Y se necesitaban más de un pastor, porque eran muchos. Por eso dice en plural ancianos. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. Esa palabra, con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de ¿quién? De los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas.
testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hoy esa palabra arrepentimiento, eso es algo que hay que iniciar con eso para ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Para recibir el nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir la palabra arrepentimiento? A mí me enseñaron que era darse en el pecho, el Señor, he pecado. La palabra arrepentimiento en el griego es metanoia, que quiere decir cambio de mentalidad. Nosotros, en vez de tener una mentalidad de esclavo, ahora tenemos que tener una mentalidad de reino, porque Cristo nos trasladó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Amén. Tenemos que disfrutar la libertad que Cristo nos ha dado, no el libertinaje, la libertad. Y a Cristo no se le puede añadir. Bueno, voy a seguir, espérese, antes de... Vamos a leer. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Oiga, que mucha niñería hay dentro del pueblo cristiano. Amén. Yo creo que fue Areli la que puso un comentario en Facebook que a mí me gustó. A ver si lo recuerdo bien. A veces nos viene una prueba, una situación difícil. ¿Y qué es lo que oramos? Señor, cambia esta prueba, quítala. Y no sabemos que a través de esas pruebas, Dios no quiere cambiar la prueba, es cambiarnos a nosotros. Eliminarnos a nosotros, para que sea Cristo en nosotros y no nosotros. Amén. Recuerden que la vieja creación, ese hombre viejo, ese hombre adámico, Dios no lo quiere arreglar. Ese viejo hombre, Dios lo eliminó en la cruz del Calvario. Ese viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Amén, gloria. Fue crucificado. Amén. Verso 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Qué despedida. Por tanto, aquí le va esta advertencia, aquí le va esta exhortación, por cuanto no me van a ver más mi rostro, porque Pablo sabía que el Espíritu le había revelado todo lo que iba a padecer. Máxime cuando llegara a Jerusalén, y la última carta que él escribe, que ya él sabía que iba a morir, fue segunda de Timoteo. Amén. Esa fue la última, porque Pablo sabía ya que estaba ya en ese tiempo final de que a él lo iban. Escribió esa carta desde las prisiones, de la prisión donde él estaba, y sabía, hasta aquí llegué, Pablo, he acabado, Timoteo, he acabado la carrera, he guardado la fe, me van a quitar la vida, voy a morir, pero tranquilo, Amén. porque me está esperando algo. Gloria.
Me está esperando la corona de la de la vida eterna que Dios ha prometido para aquellos que le aman, para aquellos que aman su venida. Y a veces cuando hablamos de la venida de Cristo o de la manifestación de Cristo, ¿en qué rápido coge nuestra mente? Cuando Él regrese. Hermano, pero es que antes de que Él regrese, Él quiere venir a nuestras vidas y manifestarse. Amén. Esa es la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Ya mismo le voy a decir algo. Verso 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué seguridad tenía él? ¿Qué le daba esa seguridad a Pablo? Que él sabía que le había predicado la verdad, que le había predicado y enseñado el evangelio de la gracia de Dios. Amén. Y la mayor parte de los que estaban creyendo ahí, hermanos, no eran gentiles. Eran judíos que habían abandonado el judaísmo para convertirse a Cristo Jesús. Por eso Pablo echaba tiempo, no solamente predicando, sino que aquellos que predicaban el evangelio comenzaba ahora la enseñanza. Por eso es que yo siempre he dicho que al que ya se ha convertido no se le predica, se le enseña. Esas instrucciones las dio Cristo y está en Mateo 28, verso 20. Muchos citan al verso 18 y 19 y no citan el 20. El 20 dice Jesús cuando le dio la comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. No algunas, todas. Verso 28. Por tanto, mirad por vosotros, no por los hermanos, no, pastores, empiece por usted. Mirad por vosotros, guárdense ustedes también, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. ¿La iglesia de quién? Del Señor. Del Señor. El pastor o los pastores que puedan estar viendo y escuchando en este video lo que yo estoy diciendo, esto no es un capricho mío, lo dice la Biblia. Amén. Que la iglesia no es de ningún concilio, lo repito, ni de ningún pastor. La iglesia es de Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Porque Él la compró con su sangre preciosa. Ese fue el precio. Amén. ¿Por qué Pablo le trae esta advertencia? Vamos al verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, ¿cuánto tiempo? No fueron 3 días ni 3 semanas, 3 años. No he cesado de amonestares con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Cuando Pablo dice, yo me voy, pero les advierto una cosa, que van a venir muchos que él le llama lobos
rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y cuando uno lee eso, de aquí uno piensa, bueno, tengo que estar pendiente a los adventistas, a los mormones, a los testigos de Jehová. Y tantas falsas religiones que hay. Pero Pablo, teniendo la visión de la iglesia local, de una iglesia, entonces el verso 30 dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y uno tiene como ganas de mirar para el lado a ver si uno, a ver a quién yo puedo identificar. No, hermano, de entre nosotros. Y cuando usted va a las diferentes congregaciones evangélicas, ¿somos qué? Hermanos, porque tenemos un mismo Padre. Pero hay muchos y muchas que se han levantado, que se identifican como pastores o pastoras. Que si usted los invita para que se sienten aquí a escuchar el alimento que Dios nos está dando, es decir, no. Pero sí, lo que quieren es invitarte a ti para que vayas donde ellos están, porque ellos quieren arrastrar discípulos no para el reino, sino para sí mismos. El Señor me permitió a mí en tiempos pasados tener unas experiencias que ahora es que me estoy dando cuenta de esto. En cierta ocasión, tiempos atrás, el hermano Pito me llama. Algo que le estaba pasando a un hermano que se congregaba, pero le abrió las puertas a los testigos de Jehová. Y los sábados lo estaban visitando. ¿Eso era cierto o falso, Pito? Y Pito me dijo, lo tienen ya convencido. ¿Por qué? Porque ellos le probaron, según ellos por la Biblia, que el infierno no existe. Ahora hay una ciencia que va a tiempo que está, pero se ha ido desarrollando, que se llama ciencia cuántica, donde son unos doctores superestrellas en medicina que se han dado cuenta que la muerte no existe. Repito, le pide permiso a él para si el sábado, que era el día de las reuniones, yo podía estar allí. Él le dijo que sí. Pito me llamó y dije, vamos ya. Mire, yo no me... Pito, tengo aquí el testigo porque me llamó y adiós. Yo no me puse a discutir con ellos si el infierno existe o no. Yo lo que le dije fue, bueno, yo tengo una confusión y aquí ustedes me pueden ayudar. ¿Qué quiere decir Apocalipsis 20? Cuando dice que aquellos que su nombre no estaban inscritos en el libro de la vida fueron lanzados vivos a un lago, no al infierno, a un lago que arde con azufre y fuego, donde allí van a conocer personalmente al falso profeta, a la bestia y al diablo. ¿Qué hicieron ellos? Los argumentos se les cayeron. Ya tenían al hermano Nandi casi con el bulto en la mano. Los mismos los encuentro, que me llama una vecina mía, pentecostal de la cabeza a los pies. Y le tenían la hija ya casi con el bulto en la mano. Porque ellos le estaban probando a ella quiénes eran los 144 niños. Y la mamá me llamó, me dijo, hermano, casi ya la tienen allá al otro lado.
Y da la casualidad que las reuniones ahí eran los sábados también. Señor Jesús. A ese sábado que fui, gracias a Dios que tuve que ir nada más que ese sábado, porque no volvieron. Cuando yo los confronté con la palabra. ¿Con qué fue que enfrentó Cristo al diablo? Con la palabra. No hay que hacer argumentos, simplemente por eso es que la palabra de Cristo mora en abundancia. ¿Dónde? En vuestros corazones. En nuestros corazones. Hilda me llama. Ay, hermano, yo le he dado la puerta abierta aquí a los mormones. ¿Ah? Me llamó para que fuera. Y a esa reunión. Y yo me ve y me escucho por los videos, o sea que está escuchando este testimonio y sabe lo que fue verdad. Yo lo dejé que hablar. Simplemente yo me fui al líder. Por eso es bueno leer un poquito, aunque sea no mucho, pero de cada falsajerión el conocimiento que uno le pueda llegar, porque con lo mismo de ellos. Entonces hay muchos de esta gente que están en esas congregaciones pero no saben el principio, cómo comenzó todo, con quién comenzó el adventismo, con quién fue, con una mujer de la calle, no, con una mujer pentecostal llamada Elena de White. ¿Cuál es el líder número 1 de los testigos de Jehová? ¿Cómo empezó? ¿Quién era él? Pues un pentecostal. Joe Smith, ¿quién era Joe Smith? Un cristiano que siguió buscando fuera de Cristo. ¿Y dónde cayó? En esa doctrina diabólica. Hermano, a Cristo ni se le puede quitar, ni se le puede añadir. Amén. En Cristo estamos completos. No hace mucho llegan los mormones a la casa de mi hijo. Quedaron de venir a dar una reunión. ¿Qué hizo Junito? Agarré el teléfono y me llamó. ¿A qué hora fue la reunión, país? ¿No te acuerdas? Yo sé que yo llegué media hora, una hora antes que ellos. Porque tenemos que guardar, tenemos que vigilar, tener cuidado que los hermanos venga una falsa enseñanza y máxime si no hay crecimiento espiritual. ¿Por qué se fue un matrimonio de aquí? Le voy a mencionar, yo esto lo he dicho y lo voy a decir otra vez. Estuvieron viviendo aquí bastante tiempo, pero como ellos no oían las lenguas, ellos no veían gritos, el predicador hablaba palabras entendibles, pero no hablaba en lengua. ¿Qué le dijo ella a una hermana de aquí mismo? No vuelvo porque esos hermanos están muertos espiritualmente. ¿Dónde están? En una congregación, que hay música, hay gritos, hay lengua, que el que las habla no sabe lo que está hablando. No es que yo esté en contra de eso, pero el orden es que Pablo dice, si alguno habla en lengua en la congregación y no hay intérprete, ¡cállese la boca! Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios es grande, papá Dios. ¡Cállese la boca! Yo prefiero hablar 10 palabras con entendimiento, dijo Pablo, que 10.000 en lenguas desconocidas, y esas lenguas son idiomas. Idiomas. El final de esto, hermano, es que si aquí hay alguien que le está sucediendo eso, y le hacen la invitación cuando saben que usted se está congregando, que hágale la pregunta, ¿qué usted está comiendo? Se le habla de imposiciones o de mandamientos de hombres, usted dígale, no lo rechace, dígale, no, vamos a hacer una cosa,
En vez de yo ir allá donde usted se reúne, vamos a tener una reunión aquí en casa. ¿Cuándo pueden venir? No le tenga miedo. Pero si le dicen, bueno, el sábado a las 2 de la tarde, muy bien. Pero cuando ellos se vayan, agarra el teléfono y llámenme. Si usted entiende que usted no puede todavía, lo pueden confundir. No tenga temor y ni pierda tiempo en levantar el teléfono y llamarme. Yo quiero ser guarda de mis hermanos. Es un deber. Amén. Porque ese fue el Espíritu de Cristo que tiene que estar permeando en nosotros. Máxime hoy, como está el lobo. Amén, hermano. Amén. Así es que el domingo continuamos, si Dios así lo permite. Amén. Gloria a Dios.